¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos en la semana cuarta de Cuaresma y hoy es viernes 15 de marzo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestra fragilidad, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 1 y del versículo 12 al 22. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados, presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo Hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar, y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura, para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta a los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos. No será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 2, versículo 10 y del 25 al 30. En aquel tiempo, Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya la fiesta de los judíos llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado ya a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado
por el que es veraz. Y a él ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es impresionante cómo el libro de la sabiduría describe la actitud de los fariseos hacia Jesús. Es como si estuviera retratándolo, como si estuviera viéndolos. Y esto sucedió cientos de años antes de que los fariseos aparecieran en escena, en el templo, haciendo lo que trataban de hacer con Jesús. Pero ciertamente, aunque eran supuestamente cumplidores de la ley, ellos no tenían el corazón disponible. Tenían un corazón endurecido, tenían un corazón que no estaba dispuesto al cambio y no podían ver en Jesús todo lo que las Escrituras ya decían de Jesús. O sea, tenían la Torá y todas las demás profecías y no se daban cuenta que en Jesús se estaban cumpliendo todas. El mismo libro de la sabiduría los retrata. Si ellos se hubieran dedicado al menos un poco a revisar con interés y con corazón limpio, con buena intención, las Escrituras habrían reconocido con cierta facilidad la identidad de aquel a quien ellos querían matar. Como no sabían quién era, pues lo mejor era sacarlo de en medio, así limpiamente, aunque sabían que matar era uno de los mandamientos de la ley de Dios. Mas, sin embargo, a pesar de ser quienes eran líderes religiosos, no les tembló el pulso a la hora de decir hay que matarlo, hay que sacarlo, puesto que todo lo que Jesús estaba diciendo y haciendo, digamos que movía el piso de esta gente, atentaba contra el status quo, contra la religión oficial, contra lo que ellos pretendían seguir haciendo de esa religión que ya había llegado a un punto de quiebre y que ya no debía continuar, ni los sacrificios en el templo, ni todo lo demás que ellos hacían. Es interesante, muy interesante, ver cómo el libro retrata la maldad en los corazones de esta gente. Tendamos una trampa, justo comienza el libro, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. La sola presencia de Jesús frente a ellos era incómoda. Les molestaba porque Jesús no se unía a ellos, ni se parecía en nada. Entonces, su presencia, su palabra, aunque Jesús estuviera solo callado, el solo verlo a ellos les parecía insufrible. En otro texto, en otra traducción dice, da grima. Entiéndase como se entienda. Pero era insufrible verlo. Y todo lo que decía, pues les chocaba. Y digamos que desafían a Jesús cuando dice, veamos si es cierto que tiene quien vele por él. Vamos a matarlo, sometámosle a muerte ignominiosa. Y de verdad que la cruz fue ignominiosa. Pero ellos no sabían realmente quién era Jesús. Termina el texto de la sabiduría diciendo, no conocen los ocultos designios de Dios, no esperaban el premio de la virtud, ni creían en la recompensa de una vida intachable. Cuando uno no espera nada más de lo que hay en este mundo, uno es capaz de cualquier cosa. Por eso, quitar a Dios de nuestro horizonte individual, personal, comunitario, es tan peligroso, porque el ser humano es capaz de cualquier maldad. Si no hay nada más allá, si nadie me va a reclamar o a pedir cuentas al salir de este mundo, cualquier cosa es lícita en este mundo. Y la maldad también tendría su lugar. Pero esto no es así. Dios está allí. Y es importante, imperativo, que nosotros levantemos los ojos y miremos a aquel que hizo el cielo y la tierra y que está esperando por nosotros. Creamos o no creamos, porque ante Él irán todas las naciones y todos aquellos que se proclamaban incrédulos, ateos, agnósticos,
van a estar también en la presencia de Dios. Vámonos al Evangelio de Juan, donde Jesús aparece en Jerusalén para una fiesta muy importante para los judíos. Sabemos por el texto que la parentela de Jesús, venida de Nazaret, pues estaba por allí, y Jesús luego llega como de incógnito, dice. ¿Por qué Jesús está de incógnito? Habían pasado ya muchas cosas en el templo, el episodio de los mercaderes, cueva de ladrones y todo eso, todas las discusiones que Jesús tuvo con los fariseos. Entonces el ambiente no estaba como muy oportuno para dejarse ver, y Jesús todavía tenía cosas que hacer. Tenía que seguir proclamando el reino de Dios. Ahí tenía todavía mucho trabajo que hacer. Y la gente, al ver que Jesús estaba con cierta libertad, pero no desafiando directamente a los fariseos, a los del templo, pensaron que posiblemente ya se habían dado cuenta de que era el Mesías y como que lo iban a dejar quieto. El asunto es que hay también confusión en la gente del pueblo, porque dicen, el Mesías, nadie sabrá de dónde viene, pero nosotros sabemos de dónde viene esto. Otro error. Ellos no sabían realmente que Jesús había nacido en Belén, según como estaba escrito. Aunque viviera en Nazaret, se hubiera criado allá y era conocido como también como el Nazareno. Entonces no saben. Es insólito ver en las Escrituras cómo muchas de las cosas que rodeaban a Jesús estaban impregnadas de ignorancia, de mala información, de cosas que la gente tenía que saber y no las sabía, o pensaban que las sabían, pero era información incorrecta. Todo aquí estaba incorrecto. Pero Jesús no dejó de proclamar abiertamente su relación con el Padre, que Él era el Hijo y que vino de parte del Padre, pero que ellos no conocían al Padre. Y al no conocer al Padre, pues no van a darle crédito al Hijo tampoco. Esa era una de las cosas que se reclamaba en el libro de la sabiduría, que consideraba a Dios como su Padre y se gloría de tener por Padre a Dios. Blasfemia, dirían los fariseos. Pero para ellos era muy difícil tratar de entender que Dios era tan cercano y estaba tan cercano como lo estaba Jesús de ellos. Todavía tenían en su mente un Dios justiciero, vengador, invisible y que se manifestaba dando miedo. Nosotros tenemos que cuidarnos de esa visión todavía. Por esa visión de un Dios que lleva cuenta, una larga lista de nuestros pecados y que no nos va a perdonar algunos porque son demasiado feos o fuertes. Por esa razón, mucha gente no se acerca a la confesión porque tienen miedo. Tenemos fama, los curas, de regañones. Puede que haya alguno así, por carácter, pero en la confesión nosotros no somos los jueces. Es Jesús el que perdona. Es Jesús el que usa nuestros oídos para escuchar a la gente. Es Jesús el que da la absolución. Por lo tanto, el sacramento de la penitencia o confesión es un sacramento de misericordia, para perdón de pecados, no para condenar a nadie. Por el contrario, es un sacramento para perdonar a la gente, para que la gente salga de allí restaurada, salga de allí nueva. Pero tenemos que cambiar la mentalidad de un Dios castigador. Sí, Dios tendrá su juicio, se lo ha encomendado al Hijo, según la lectura de ayer. Habrá juicio para cada persona y cada quien tendrá que dar cuentas de su vida. Pero recordemos, Dios es rico en misericordia y lento a la ira y nos da siempre oportunidades para cambiar, para modificar nuestro estilo de vida, para volvernos a Él, aunque tengamos muchos años, mucho tiempo, que hayamos apartado nuestro camino de su camino y le hayamos dado la espalda. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.